Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Les informamos que el Comité Ejecutivo de FECODE en pleno radicó el pliego de peticiones del Magisterio Colombiano 2021 el día de hoy ante el Ministerio de Educación con un plantón para exigir el respeto al derecho de la asociación y libertad sindical. FECODE se declaró abierta al diálogo y espera que el gobierno no solo se reúna, sino que también esté dispuesto a la negociación y a cumplir sin dilaciones. Bueno, hoy estamos en la radicación del pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Este pliego de peticiones es histórico porque tiene que ver con la defensa de la vida, de la paz, de la democracia, del agua potable, del saneamiento básico, de los derechos de los ciudadanos, el derecho a expresarnos, a movilizarnos, el derecho que tenemos a presentar pliegos de peticiones, pero también a que la respuesta del Estado sea una respuesta absolutamente sensata, donde la respuesta del gobierno tiene que ser la implementación de los acuerdos. Por eso el primer punto tiene que ver de la implementación de los acuerdos que dejaron de ser cumplidos por parte del gobierno, el 75%, esa es la primera etapa de la negociación con el gobierno. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el no regreso a las instituciones educativas, lo que tiene que ver con la alternancia, hasta que no se garantice las condiciones desde el punto de vista científico, de la bioseguridad, de la alimentación de los estudiantes y de las mejores condiciones de las instituciones educativas, pero también lo que tiene que ver con la vida de los niños y niñas, las garantías que debe brindarle el gobierno y el Estado a los ciudadanos, que es fundamentalmente la renta básica. Si hay renta básica hay circulante, si hay circulante hay capacidad de compra, si hay capacidad de compra se mejora la realidad de las empresas en Colombia y no hay tanto desempleados. O sea, este es un pliego de peticiones social. No es un pliego de peticiones simplemente para los maestros, sino que es un pliego social que tiene que ver con mucho más elementos como el tema del empleo, de la vivienda, del derecho a la educación, del derecho al mejor vivir por parte de los ciudadanos. Esa es la tarea que tiene la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. No puede ser vista FECODE simplemente como una organización gremial que lucha, desde luego, por nuestros derechos, para tener mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales, sino que tenemos que avanzar, y es avanzar en las mejores condiciones de vida de los colombianos. ¿Está obligado el gobierno a cumplir los acuerdos del año 2019? ¿No han perdido vigencia? Bueno, claro, no han perdido vigencia, nunca pierden vigencia los acuerdos, y lo que tiene es que el acuerdo tiene una vigencia que va hasta el 31 de diciembre del año 2023, de 2022, ¿cierto? Pero no quiere decir que no se le garantice y se le mantengan los derechos a los trabajadores, porque los derechos son progresivos, los derechos no son regresivos, y todo lo que se consiga
por parte de las convenciones colectivas, de los pactos y de los acuerdos, son para la historia laboral de los trabajadores y también para la historia del país. Acaba de prolongar la emergencia que hay con la pandemia, el gobierno nacional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que esa es la clara demostración y la justificación por la que FECODE dice que no debemos de volver a la alternancia. Cuando el gobierno hace la prórroga es porque realmente los temas de pandemia han seguido creciendo y cuando la pandemia crece, desde luego no hay la posibilidad histórica del regreso a la escuela, ¿no es cierto? Porque esto nos generaría de mayor contaminación y de contagio. ¿Qué opinión le merece también el fallo del Consejo de Estado sobre el curso de los 8.000? Bueno, este es un Estado amañado, este es un Estado que hace más un favor político. Este no es una decisión en derecho, y no es una decisión en derecho por varias razones. Primero porque ya es un derecho adquirido, y cuando el derecho es adquirido por el maestro se vuelve propiedad privada del maestro. Ese es un nuevo elemento que tenemos que empezar a manejar, Omar. Cuando hay un derecho adquirido es su propiedad y nadie lo puede expropiar de ella. Por lo tanto, aquí le dieron respuesta a 3 maestros, 7.997 compañeros educadores tienen el derecho y ese derecho lo vamos a hacer valer. Desde el punto de vista legal hay varios elementos. 1, se le puede hacer aclaración a la sentencia. 2, los maestros vamos a tutelar. Cuando digo tutelar no es solo a través de una acción de tutela, sino que vamos a reclamar nuestros derechos porque son derechos de los trabajadores y son derechos adquiridos y los vamos a mantener. En la jurisprudencia internacional el derecho adquirido es de las cosas más importantes que se mantienen para los ciudadanos y para los seres humanos. Mensaje al magisterio colombiano. ¿Qué viene después de esta radicación del pliego nacional? No, el mensaje es un mensaje de unidad, es un mensaje de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la defensa de la educación, de la defensa de la vida y exigirle al gobierno que cumpla en el marco del Estado Social de Derecho, de la Constitución Nacional, de los acuerdos y de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, Carlos. A usted, hermano, muy formal. Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajo. Secretario General de FECODE, su llamado al magisterio colombiano a respaldar este pliego que hoy se ha radicado. El llamado es a respaldar las iniciativas de FECODE, de la Central Unitaria, a movilizarnos en toda una agenda nacional que convoque el Comité Nacional de Paro. Este pliego recoge todas las aspiraciones, intenta resolver viejas aspiraciones y nuevas aspiraciones del magisterio colombiano. En consecuencia necesitamos marchar en los caminos de la unidad y hermanados, absolutamente hermanados en la lucha. Muchas gracias, Luis Edgardo Salazar. El reto de todos los trabajadores es unirnos en ese propósito y por eso llamamos al magisterio colombiano a acatar las orientaciones institucionales de la Federación, de la ADE, de los sindicatos filiales, de las centrales. Esa es nuestra posición y lo llamamos en medio de la diversidad a unirnos, porque aquí lo que hay que arrebatarles a esta política y aquí en el ministerio estamos para erradicar un nuevo pliego, para erradicar una nueva esperanza para el país. Reivindicación de los derechos de los docentes. Ir por la salud, un contrato mejor para el magisterio y sus familias, sistema general de participaciones, que el gobierno cumpla de verdad lo acordado para que hayan los recursos necesarios para que la infraestructura, la dotación, la formación docente mejore muchísimo más, puntos directos y exactos para que Colombia se transforme educativamente. Cristian Rey, ¿qué es lo más importante de este pliego de peticiones para usted? Tenemos 2 puntos vitales: la defensa de la educación pública y la reivindicación de los derechos de los educadores, el bienestar de los maestros, para que con estos 2 aspectos podamos nosotros colocar a Colombia como un país educado y como un país con esperanza. Muchas gracias, Cristian Rey. María Eugenia Londoño, ¿qué le llama la atención? ¿Qué tiene de bueno el pliego de peticiones que hoy se ha radicado ante el Ministerio de Educación Nacional? El pliego de peticiones se convierte en un nuevo escenario de disputa, ante un contexto claro y evidente de desconocimiento de la Federación, en un contexto claro y evidente de pretender desaparecer a FECODE para materializar de fondo la privatización de la educación pública estatal. Es decir, el pliego hoy se convierte en un escenario de lucha del magisterio colombiano para ratificar la unidad con todos los sectores y para que entendamos que en tiempo de pandemia es preciso concretar nuestras exigencias por la vida, por la paz, por la democracia, por la justicia social. FECODE somos todas, FECODE somos todos, y por eso hoy estamos llamando al magisterio colombiano a rodear este gran proceso de pliego, de negociación, para que fortalezcamos nuestra lucha y para que tengamos FECODE por mucho rato,
porque hoy está en juego la vida y por eso proponemos un pacto por la vida, un pacto por la salud y la defensa de la educación pública estatal. Que viva el magisterio colombiano y que viva nuestra federación. Muchas gracias, María Eugenia Londoño. Bueno, Domingo Ayala, fiscal de FECODE, se ha radicado el pliego de peticiones. Ejes centrales de este pliego de peticiones. Bueno, importante este pliego de peticiones. En medio de esta pandemia estamos radicando este pliego. Este pliego tiene una característica, es la exigencia del cumplimiento de los acuerdos no desarrollados. Entre ellos lo de los cursos de los 8.000 docentes del 1278 con relación a la tercera corte. Pero también hay un aspecto importante de este pliego, es cómo logramos materializar la reforma constitucional al sistema general de participaciones, con los recursos suficientes para cerrar las brechas que afectan a la educación pública. Pero hay unos puntos importantísimos, cómo logramos la continuación progresiva de lo que significa nivelación salarial, en los términos de conquistar el salario profesional, asimismo lo de la bonificación pedagógica, pero además el bienestar, cómo logramos una política de vivienda y la defensa de los derechos humanos, que es importantísimo. Este pliego va a concitar a toda la opinión para que todas y todos logremos mejores condiciones de vida, la defensa de la educación pública, la alternancia que rechazamos, y aquí lo que estamos exigiendo es una presencialidad con todos los elementos de bioseguridad, precisamente para que el retorno a la escuela sea en condiciones dignas y no en las condiciones como pretende el gobierno de enviarnos al matadero. Por eso es importante este pliego de peticiones. Con todas y todos vamos a su conquista, con acciones de movilización, con acciones de protesta y sobre todo algo muy importante, cómo vamos a estar al lado de los sectores sociales y populares y a construir una gran convergencia política para llegar al poder, para que tengamos mínimo 53 senadores, 86 representantes a la Cámara y hacer una consulta interpartidista para escoger un candidato de presidencial en la primera vuelta. De seguro que vamos a ganar. A eso los invitamos. Domingo Ayala, usted es candidato al Senado de la República. ¿Cuál va a ser su primer proyecto? Mi primer proyecto va a ser el de salud. Necesitamos una salud como derecho, que la garantice el Estado con su infraestructura, que nuevamente estén médicos nombrados en los hospitales públicos, para que se acabe la intermediación y como hoy plantea la Ley 100, que ubica la salud como una mercancía. Esa es una lucha que estaremos dando desde el Congreso. Asimismo, algo muy importante es cómo logramos una ley que garantice la educación como derecho, un estatuto de la educación que garantice desde la educación desde el preescolar hasta la universidad y que no queden más jóvenes por fuera de la universidad. El Estado debe garantizarle la educación pública a todos los jóvenes de este país. En eso estaremos comprometidos, además del impulso de una reforma agraria integral para que le devolvamos la confianza al campo, para que los campesinos tengan las tierras y tengan los recursos para producir el alimento. País que no produzca su propia subsistencia es un país que pierde la soberanía. Necesitamos la soberanía alimentaria y esos serán puntos que estaremos discutiendo en el Congreso de la República. Muchas gracias, Domingo Ayala. ¿Qué significa este evento que estamos radicando pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación Nacional? ¿Qué significa esto para el Magisterio colombiano? Bueno, es la lucha, es la defensa de la educación pública, es la conquista de más y más derechos para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para los maestros y maestras de Colombia. Significa poder consensuar esa fórmula realmente para incrementar real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones, que hoy el gobierno cada año disminuye las transferencias. No es cierto que el presupuesto se haya incrementado para el 2021. Para la educación preescolar, básica y media
se disminuye las transferencias entre el 3.5 y 7.5% en comparación al 2020. Entonces aquí la ministra, el gobierno le miente al país, le miente al pueblo colombiano. Por eso aquí seguiremos en la consolidación, en la fortaleza y en la unidad del gremio docente, directivo docente y todo el pueblo colombiano alrededor de este pliego nacional de peticiones. Usted se considera senador de la República de Colombia. ¿Qué va a pasar en el 2022? Hágale el llamado a... Bueno, nosotros hacemos un llamado. Aquí necesitamos colocar compañeros y compañeras en el Senado de la República. Tenemos que cambiar, sea el compañero o la compañera, pero hay que tener, obviamente nosotros somos candidatos por un gran equipo, con la ayuda de ustedes, compañeras y compañeros, de sus familias, del vecino, de la vecina, y vamos a llevar y vamos a transformar este país porque vamos a obtener la presidencia de la República. FECODE cumplió la tarea, se dice que FECODE no ha cumplido la tarea. ¿Cuál fue el seguimiento que se hizo en los acuerdos firmados en el año? FECODE siempre, todos los días, su comité ejecutivo, nuestros 34 sindicatos filiales, día a día trabajando de la mano, exigiéndole. Lo que pasa es que tenemos un gobierno neoliberal, retardatario, doblegaremos a esa política perversa, seguiremos en la lucha y defendiendo la vida, la salud, la democracia, la paz y defendiendo a los maestros y maestras de Colombia y a los jóvenes y a los niños de nuestro país. Muchas gracias, honorable senador. Gracias, honorable ejecutivo. Marta Alfonso, ¿qué tal? Su llamado al magisterio a respaldar este pliego de peticiones que está radicado hoy ante el Ministerio de Educación Nacional. Sí, un saludo fraternal a todo el magisterio colombiano, a los compañeros y compañeras que sintonizan, particularmente a nuestro glorioso sindicato ADIDA, que tiene hoy que apoyar las luchas que está dando FECODE. FECODE hoy se opone a la alternancia porque la alternancia no genera condiciones ni de vida, ni de salud, ni pedagógicas, pero igualmente estamos radicando el pliego en contra de una posición del gobierno de cumplir con los acuerdos pactados. Por eso gran parte del pliego son los puntos incumplidos, 20 puntos, 19 puntos concretos y 20 que recoge varias expediciones de normatividades que quedaron pendientes. Dentro de eso, el curso de los 8.000. El curso de los 8.000 estaba listo para salir y fue el Ministerio de Hacienda que no lo firmó. Así que hoy estamos reivindicando, ratificando esta lucha y seguiremos pues en la práctica. Bueno, estamos aquí, muchas gracias Marta Alfonso, estamos radicando el pliego de peticiones. Bueno, Miguel, se ha radicado un pliego de peticiones, ¿qué tal su llamado al magisterio a respaldar este pliego? Bueno, gracias compañero Omar, de aquí en el Ministerio de Educación, con la fuerza de la movilización para radicar este pliego de peticiones que hoy, 26 de febrero, nos concierne como responsabilidad y esa presión que debemos hacerle al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional, para que en primer lugar nos reciba hoy el pliego de peticiones y empiece a desarrollar cada uno de los puntos incumplidos y también los nuevos puntos que se han propuesto en este pliego. Entonces estamos aquí dispuestos ya a dar esa lucha, esa pelea, que es fundamental el apoyo del magisterio de base para poder avanzar en medio de toda esta situación difícil. Así que el llamado es a la unidad, a estar pendientes de las orientaciones de nuestros sindicatos filiales, de FECODE, de la CUT, a la movilización, porque es la herramienta que nos permite avanzar. Siempre lo he dicho, los acuerdos y el resultado de ellos es directamente proporcional a la movilización. Gracias. Bueno, pero también se habla del pliego de los trabajadores estatales, ¿qué podríamos decir? Bueno, los estatales en el día de hoy también simultáneamente están radicando su pliego de peticiones allí desde la Central Unitaria de Trabajadores, las demás centrales, los demás estatales. Ellos están allí en la Presidencia de la República, se concentraban en este momento en la Plaza de Bolívar. Nosotros estaremos desplazándonos ahorita hacia allá para apoyarlos, donde también hay unas peticiones muy importantes que hay que estar apoyando frente a la situación de los estatales en el país, que es también bien complicada, y donde se está pidiendo también lo de la renta básica, que es un punto fundamental, esencial, para avanzar en medio de esta pandemia. Bueno, muchas gracias Miguel Camacho, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.
De esa manera hacemos el registro entonces de lo que ha pasado en este 26 de febrero. Se ha radicado un pliego de peticiones que tiene algunos ejes importantes. El pliego de peticiones tiene unos ejes importantes. El pliego de peticiones radicado hoy por FECODE ante el Ministerio de Educación Nacional tiene ejes importantes como el de la implementación de los acuerdos firmados en el año 2019 y no cumplidos por el Gobierno Nacional. Tiene un punto importante que es el de la dignificación de la labor docente. Otro tiene que ver con la salud, prestaciones sociales. Y un punto muy fundamental es el de la presencialidad, pero con condiciones. Ese pliego de peticiones que se ha radicado recoge los principales problemas, las principales necesidades que tiene la comunidad educativa, no solamente los maestros, sino también los niños, los estudiantes, los jóvenes, los docentes, directivos docentes y comunidad educativa. Por eso, en la próxima semana ya se iniciarán las negociaciones y esperamos que todo el Magisterio Nacional respalde con las tareas programadas por FECODE estas justas peticiones que estamos haciendo hoy al Gobierno Nacional. Un gobierno que no quiere responder, que no quiere cumplirle al Magisterio, que no le quiere cumplir a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Simultáneamente se están radicando a esta hora el pliego de peticiones de los trabajadores estatales desde la Plaza de Bolívar hasta la Presidencia de la República, y también se están radicando pliegos en las diferentes regiones. Los diferentes sindicatos filiales están radicando pliegos de peticiones a los diferentes entes territoriales. Caso de Antioquia, está radicando peticiones a 7 entes territoriales de los 9 existentes. Seguiremos informando a través de este medio y todas las noches lo estaremos haciendo a través de la emisora virtual educacionaldia.com.co. Les habló Omar Arango Jiménez. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educacional Día y continuaremos escuchando más voces de ejecutivos de FECODE, quienes estuvieron hoy allí en el Ministerio de Educación Nacional radicando este pliego de peticiones en conjunto con todo el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Escuchemos. Bueno, importante el pliego. El pliego recoge toda una serie de expectativas y de derechos del magisterio y la comunidad educativa. Lo que tiene que ver con la alternancia, la cual hemos rechazado siempre, nosotros lo que estamos planteando es ir al retorno a las escuelas y colegios sobre tener la seguridad enmarcada dentro de los elementos de bioseguridad, pero no simplemente estos elementos, sino la parte infraestructural. Recordemos algo muy sencillo, el aislamiento, la distancia que deben tener los estudiantes, las baterías sanitarias, lo que tiene que ver con el plan de alimentación escolar. Estos elementos que están en el pliego son muy importantes, pero también en el pliego se recogen otros aspectos que no se han desarrollado, como es lo del nuevo estatuto docente que unifica el magisterio y reivindica el ejercicio en condiciones dignas de la profesión docente. Ese es un aspecto central, pero también un aspecto central es la reforma constitucional al sistema general de participación. Necesitamos en la parte educativa cerrar las 6 brechas que están en el acuerdo FECODE de gobierno, pero también no simplemente es lo que tiene que ver con la educación, sino con la salud, saneamiento básico y el agua potable. De tal manera que este es un pliego que recoge estos aspectos, lo que tiene que ver también con seguir impulsando en forma progresiva
la nivelación salarial. Recordemos que FECODE hizo una propuesta hace varios años del 28%. Vamos avanzando en porcentajes graduales, lo mismo que la bonificación pedagógica, porque los docentes, el Estado le negó lo de la prima de servicios, y hoy requerimos aumentar este gran proceso, así como lo que tiene que ver con el bienestar, las políticas de vivienda, los de derechos humanos. Estos aspectos que recoge el pliego son muy importantes para enmarcarlos en la lucha y que conquistaremos con la movilización y la protesta. Eso es lo más importante de este pliego, y hoy más que nunca necesitamos la unidad del magisterio colombiano, y sobre todo algo muy importante, cómo construimos esa gran convergencia que pueda darle el poder al pueblo a través de listas al Congreso, pero también buscar la consulta interpartidista para escoger un solo candidato de centro izquierda en la primera vuelta y ganar esa gran posibilidad para generar la transformación del país. Bueno, nosotros hoy tenemos unas problemáticas que son asociadas precisamente a la diversidad de formas que están controlados los maestros. El pliego recoge, por un lado, las necesidades de los docentes que estamos en carrera, en cuanto a las necesidades del estatuto docente, en cuanto a las necesidades de salud, pero igualmente se recogen las reivindicaciones de los compañeros que son provisionales, de los compañeros etnoeducadores, de los compañeros afro, y asimismo estamos mirando las posibilidades reales de que el gobierno revise la carrera docente, no solo en el estatuto, sino en la forma como están ingresando. Y en esto se incluye el debate de ascenso al escalafón, que hoy está frenado para todos, pero para el 1278, que debería estar activo, está sin ninguna posibilidad de ascenso. Igual incluimos todo el aspecto de derechos humanos, de garantías para la vida, para el desarrollo de la profesión docente y el respeto a la actividad sindical. En un marco muy difícil, porque el gobierno nacional, usando el fallo del Consejo de Estado, hoy busca, socavar las bases del Estado Social de Derecho, el derecho a la negociación, a la libertad de asociación y obviamente a la obligación que tiene de cumplir los acuerdos que establecen. Profesora, finalmente, el tema del COVID-19 por supuesto impactó y sigue impactando la escuela, los maestros, los que siguen poniendo cuotas de contagios y muertos, también los niños y padres de familia. Priorizar la vacuna para los maestros y la gratuidad. Hay una gran preocupación porque el retorno no solo trae la posibilidad de contagio, sino que cada vez las familias están más empobrecidas. Entonces, los recursos para la educación deben ser mayores, no solo para garantizar las condiciones de bioseguridad, sino las propias del funcionamiento de la educación pública y la necesidad de lograr una renta básica. Nuestras familias están en medio de una pobreza, en una situación muy grave que no les permite atender ni siquiera los protocolos establecidos porque no tienen para un tapabocas, no tienen condiciones en su vivienda. Entonces, es una exigencia hoy que nosotros logremos renta básica, que logremos financiación de la educación y condiciones para el regreso, pero que sobre todo se acelere la compra de la vacuna y la democratización de esta para evitar que las consecuencias de quienes se contagian sean tan graves, porque ya sabemos que la vacuna no va a parar el contagio, sino cómo esta actúa en nuestros cuerpos. Profesora Marta Alfonso, muchísimas gracias, la dejamos para que usted siga. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.
Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a propósito del regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia, vamos a escuchar a continuación a la doctora Carolina Corcho Mejía. Ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, quien hace un análisis sobre este tema de la pandemia y cómo puede ser perjudicial este regreso a clases, no solamente para los niños, sino también para sus familias y toda la comunidad educativa en general. Escuchemos. Voy a hacer como una introducción general sobre lo que ha sido la pandemia, para poder llegar entonces a una decisión que entiendo ustedes tienen que tomar, o que ya tomaron por ustedes, que es la decisión de la alternancia y el regreso a clases, pues, de algunos niños y niñas en unas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que Colombia, en su realidad epidemiológica, es uno de los países que tiene pues unos desafortunados resultados. ¿Cómo mide usted si un país manejó o enfrentó bien la pandemia? Si bien es cierto que el mundo entero ha sido superado por la pandemia, pues evidentemente hay países que han hecho mucho más y lo han hecho bien o no lo han hecho. Y esto se mide en las mortalidades, en los contagios y en el número de pruebas. Ahí es donde se mueve cómo se ha comportado el país. Básicamente, y obviamente, eso es de resultado. El resultado desde el punto de vista de salud pública se mide en indicadores de morbimortalidad. Pero el resultado, digamos, también del manejo de la pandemia, también lo medimos por los medios. Es decir, cuáles son las acciones que han emprendido los gobiernos y los estados para enfrentar la pandemia. Ahí estamos evaluando medios. En Colombia, pues evidentemente ya llevamos 10 meses en esto. Colombia en este momento, de acuerdo a los observatorios internacionales, tiene una situación y es que se encuentra siempre entre los 10, ha llegado al puesto 11 primeros países con más alta mortalidad por 100.000 habitantes. Usted tiene que poner siempre mortalidad por 100.000 habitantes, pues porque evidentemente si vas a hablar en números absolutos, Estados Unidos o Brasil va a tener mayor mortalidad pues por el número de personas, pero Colombia inclusive supera a Brasil. En una pandemia, pues siempre van a haber mortalidades. Lo que buscamos es que la mayoría de esas mortalidades no se den. Siempre habrán unas. Necesitamos es que sean evitables muchas de ellas. ¿Y de qué depende eso? De políticas públicas. Es decir, esto es un problema de salud pública se resuelve con políticas públicas. No es posible que solamente se resuelva con el autocuidado. El autocuidado es muy importante. Es un elemento, pero si no hay inversión de gasto público y otra serie de medidas, es muy difícil que el tema se resuelva. Entonces, en ese momento, Colombia pasa su primera ola en agosto, entre julio y agosto, y la está pasando de manera diferencial entre las regiones. Pasar esa ola de manera diferencial entre las regiones ha sido conveniente en el sentido que ha permitido de alguna manera que una región apoye a otra cuando la región está pasando el hilo o la ola. Entonces, en ese sentido, Colombia pasó esa ola en la primera y segunda, en julio y en agosto fue donde se registró. Hizo su inicial cuarentena a partir de febrero, sin embargo, esa cuarentena rápidamente fue levantada cuando en abril ya prácticamente 8 millones de colombianos estaban en las calles de los sectores de la manufactura y la construcción. Y posteriormente, ya en junio, todo el país estaba en las calles porque había una cuarentena con 42 excepciones, donde finalmente todos podíamos estar en las calles. Luego, cuando Colombia llega a la ola, realmente el país está abierto.
La cuarentena inicial que se hizo, porque la pregunta es, ¿y por qué hicieron una cuarentena si no había unos casos como los que tenemos ahora? Se hizo esa cuarentena fue para preparar el sistema de salud. En tanto, el sistema de salud es absolutamente frágil para enfrentar pues, un sistema privatizado, es un sistema que se le entregó al negocio, entonces evidentemente no había con qué y había que lograr poner en orden algunas situaciones, que eso es lo que reclama de pronto ahorita mucha gente. Esa era la realidad. ¿Por qué? Porque si la avalancha llegaba de entrada sin una mínima preparación, pues la situación iba a ser mucho más difícil. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en el momento en que se iniciaran las aperturas, usted tenía que compensar el hecho de que tuviera la gente encerrada, los confinamientos y cuarentenas, que es la medida no farmacológica más útil que se ha encontrado en el mundo. Es decir, el mundo claramente no ha encontrado otra medida para poder controlar el coronavirus. Y en esa medida no farmacológica, es como la OMS planteó, cuando los países hagan una fase de apertura, como va a empezar a aumentar el contagio, evidentemente cuando hay apertura y la gente está en las calles, como va a empezar a darse este fenómeno, se tienen que extremar otras medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Las pruebas. Se decía pruebas y más pruebas. Cercos epidemiológicos, identificar casos. Identifico un caso de alguien que está contagiado y hago una entrevista a su contacto. Y su contacto, y miro a ver su contacto dónde estuvo, y no solamente pruebas para quienes tienen síntomas, pruebas para quienes son asintomáticos, pero podrían ser portadores del virus, porque son población de alto riesgo. Por ejemplo, personal de la salud. Por ejemplo, personal de los restaurantes, o por ejemplo, de los bancos, o personal que está permanentemente circulando en contacto con mucha gente. Hay que hacerles pruebas aleatorias, búsqueda activa por parte del Estado. Eso es una política pública de atención primaria en salud. Eso no se está haciendo en Colombia. En Colombia se están haciendo, estaba mirando aquí las cifras, que nosotros, por ejemplo, tenemos una capacidad de procesamiento de pruebas en los laboratorios del INS, que fue un esfuerzo que se hizo, de 56.000 pruebas PCR. Ayer, por ejemplo, se procesaron 41.869 pruebas PCR. Eso no tiene presentación. Nosotros, y estamos procesando antígenos, 16.017 pruebas de antígeno. Es decir, en total 57.000 pruebas, cuando Colombia debería estar procesando mínimo 120.000 pruebas, pero hace mucho rato. Países como Uruguay, por ejemplo, son países que en la primera ola hacía por cada caso detectado, hacía más de 100 pruebas. Colombia por cada caso hacía 3 pruebas. Entonces así es muy difícil, porque cuando tú haces pruebas en asintomáticos, tú disuades a esa persona de que se aísle y a su entorno. Eso genera una disuasión. Porque evidentemente otra de la situación que ha habido aquí es que como no ha habido una política pública de pedagogía ciudadana, la gente está en negación del virus. Y está en negación del virus además porque aquí durante varios meses, sobre todo desde octubre, 24 horas al día en la prensa, todos los días, los gobernantes estuvieron diciendo que esto iba muy bien, que estábamos en una nueva realidad, que estábamos en una fase de apertura, que íbamos muy bien. Entonces eso reforzó la negación en el ciudadano. El ciudadano se relajó porque el ciudadano dijo, no, pues es que estamos, lo que estamos digamos, lo que estamos es bien, aquí no pasa nada. Eso fue un mensaje colectivo permanente que relajó a la gente y generó lo que hoy denominan la indisciplina social, que no es más que dos cosas. La indisciplina social no es más que la necesidad de la gente de salir a trabajar, de conseguir el sustento ante una pandemia y un confinamiento inicial que no contó con ayudas. Las ayudas del gobierno fueron miserabilistas. A los sectores informales, una familia de 3 o 4 miembros se le daba 160.000 pesos para toda la familia un mes. Eso es miserabilista. ¿Quién puede sobrevivir con 160.000?
lo que hizo el Congreso de la República con el Gobierno Nacional fue negar la renta básica, proyecto que costaba 2 puntos porcentuales del PIB para poder hacer la cobertura de 9 millones de familias en todo el país vulnerables, una renta básica financiada que el Estado colombiano tiene esos recursos. Se negó, se le asfixió económicamente a la población para que la población, pues no, luego, además de que se le asfixia económicamente para que no pueda estar confinada, posteriormente se repite el mantra de la nueva reactivación, vamos muy bien, estamos avanzando, pues evidentemente esto confundió a las personas y llega la nueva ola. No, la primera ola en Colombia se registra en julio, agosto. Cuando hablamos de la primera ola tiene que ver con que si tú haces una gráfica de cómo se ha comportado el virus viene, en Colombia tiene un comportamiento como de, o sea, realmente en Colombia nunca se ha suprimido el virus. El virus viene aquí, de repente se empieza a inclinar y se mide cuando las mortalidades aumentan drásticamente. En la primera ola en Colombia las mortalidades eran aproximadamente 275 personas al día. Esas mortalidades aumentaban y esas mortalidades, digamos, ya después empezaron a bajar. Eso fue entre julio y agosto. Y eso lo observamos en la ocupación de unidades de cuidados intensivos que llegaron hasta el 90% en Bogotá. En esa primera ola, digamos, ni un colapso del sistema de salud propiamente, aunque sí lo hubo, posteriormente ya, cuando uno ya ve las cosas, realmente sí lo hubo. Y después viene una meseta, porque realmente Colombia nunca suprime el virus. Es decir, aquí nunca llegamos a lo que pasó en Europa, que en Europa un momento que sí hubo supresión del virus, donde solamente hubo dos mortalidades en un día, 10 mortalidades. O sea, en Europa eso sí pasó, en Colombia eso nunca pasó. En Colombia siempre hubo una meseta. En esa meseta siempre hubo unas mortalidades y esas mortalidades no superaban, siempre eran 100. Pero después llegamos a un punto a partir del 4 de octubre donde esto vuelve a aumentar hasta este momento donde llega ya al pico de la ola, donde en este momento estamos, los reportados fallecidos el día de ayer son 373. Entonces, digamos que esa es la situación que tenemos en este momento. Y evidentemente que si van a llegar más olas, pues por supuesto, este virus es completamente impredecible. Este virus en este momento tiene completamente desconcertado al mundo, a Europa, a Estados Unidos, y pues los países que mejor control han tenido son los países asiáticos, que han tenido en la última década varias manifestaciones epidémicas del MERS, del SARS, tuvieron otra forma de coronavirus en el año 2003, entonces tuvieron la gripa del Medio Oriente, entonces han especializado mucho el sistema de salud en eso, lo han especializado. Y como son sociedades de la disciplina social colectiva, se han organizado y evidentemente ellos tienen sistemas de salud pública muy fuertes, porque es que esto es muy difícil enfrentarlo con un sistema de privatizado y donde hay un montón de gente negociando, viendo a ver cómo saca plata. Así es muy difícil enfrentar un virus y este sistema colombiano pues realmente es una verdadera tragedia en medio de esa situación. Entonces vamos a mirar acá un poco porque, claro, nosotros estamos ante una decisión que ustedes les están proponiendo. Y la decisión que ustedes les están proponiendo es la decisión de si entramos a la alternancia. Hay una realidad, es que finalmente todo el país está bastante impactado por la situación, pero los picos, cuando se presenta una ola en Colombia, lo que observamos en la primera es que se presentan con días de diferencia en las regiones. Entonces, por ejemplo, en este momento la región más afectada es Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca. Por ejemplo, regiones que ya no están tan afectadas en este momento es el Caribe colombiano. Entonces, en ese sentido, se presentan de manera diferencial. Sin embargo, el sistema de salud colombiano es muy frágil. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, por ejemplo, Bogotá en este momento está en su crisis y estamos ante lo que nosotros hemos denominado un colapso hospitalario. Es decir, Bogotá tiene una capacidad hospitalaria superada en este momento. En ese sentido,
ciudades, regiones que tienen todavía capacidad hospitalaria, porque todavía no tienen, digamos, una situación de pico como el de Bogotá, asisten a Bogotá con unidades de cuidados intensivos, como es el caso de Barranquilla, como es el caso de Santa Marta, como es el caso de estas ciudades que no están en un pico, entonces se envía gente allí. Ese, digamos, es lo que nosotros estamos proponiendo en el modelo Colombia un solo hospital. Dado que empiezan a colapsarse ciertas regiones desde el sistema de salud, por 3 razones y más. Bueno, primero porque esto es un sistema, nosotros no venimos de una línea de base donde el sistema de salud de acá fuera el sistema de salud del Reino Unido, o un sistema de salud serio como el de Alemania, de los estados de bienestar europeos de Weimar, unos sistemas públicos fuertes, transparentes. Esto fue un sistema que se privatizó, es un sistema que tiene 18.000 clínicas privadas, 800 hospitales públicos y 48 EPS, cada una hace lo que quiera. Yo no sé si ustedes han notado que el personaje más ausente en toda esta pandemia es el superintendente de salud, que es el que controla las EPS. Ese señor tendría que estar saliendo todos los días en televisión. Cada 2 o 3 días ese señor tendría que estarle dándole un informe al país de cuál es el comportamiento de las EPS que tienen suficientes recursos para esta pandemia. Eso no pasa, no existe, está desaparecido. Debería ser el centro de esta pandemia porque evidentemente esto es un sistema de salud cuyo poder se lo entregaron a las EPS. Nosotros solicitamos, y eso se hizo parcialmente, que los entes territoriales, las secretarías asumieran el control de ese sistema, asumieran el control y el Ministerio de Salud, pero nos dimos cuenta, y eso nos lo mostró Bogotá, que no controlan el sistema. Las EPS siguen controlando el sistema de salud, y controlan el sistema de salud porque tienen la plata, porque tienen los recursos, y eso, digamos, ha sido muy difícil de soslayar. Entonces, la situación es que como es un sistema privatizado donde muchas veces usted no puede incidir en el actor privado, nosotros hemos tenido informaciones de que ya muchas clínicas privadas dicen no vamos a hacer expansión de UCI, no nos vamos a meter más en esto. Eso nos cuesta mucho, porque el objetivo del sector privado es de alguna manera el lucro. Yo no me voy a ir a montar una empresa de Coca-Cola, lo que le interesa a la junta directiva de Coca-Cola, decía mi profesor José Félix Patiño, o a la junta directiva de una institución con ánimo de lucro, es las utilidades. No es que tanto le gustó y le interesa que tanto le gustó la Coca-Cola a la gente, pero en función de las utilidades. No, entonces en ese sentido eso pasó en Colombia y eso lo estamos en este momento asumiendo. O sea, nosotros estamos asumiendo la incapacidad que hemos tenido histórica de hacer una reforma a la salud en Colombia y de negar ese modelo de negocio, negarnos a eso. Y eso nos va a limitar mucho la atención, por supuesto, porque evidentemente hay muchas UCIs que se abrieron en el momento de la primera ola y se abrieron pues porque habían unas condiciones de pago, pero resulta que como esto es un sistema que no paga, entonces simplemente el privado lo que dice que es mayoritario, es el 90% del sistema, yo no voy a hacer expansión de camas UCI. Entonces nos quedamos en manos de los públicos quienes hacen esa expansión. En ese sentido, cuando Bogotá entra en ola, entra en pico, Santander está en pico. Entra todo el país en pico. ¿Por qué? Porque la gente de Bogotá que está mal tiene que ser trasladada a Bucaramanga si hay una cama, a Cartagena si hay una cama, a La Guajira. Nos tenemos que repartir. Nosotros hemos hecho una propuesta, pues que ya empezó a implementar el gobierno, pero pues esto fue tardío, pero lo empezaron a hacer, y es Colombia un solo hospital. Colombia un solo hospital es una estrategia en la cual nosotros lo que estamos planteando es, señores, aquí esto es un solo sistema nacional de salud. Aquí hay que trasladar los pacientes donde haya, en cualquier parte del país. Aquí tendría que habilitarse una patrulla aérea, el ejército tendría que estar transportando pacientes de un lado para otro. Es decir, no se puede permitir que usted está en el Amazonas y como usted es pobre, allá no hay UCI, se murió, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que un sistema de salud funcione vulnerando los derechos humanos, el derecho a la igualdad, acceso y oportunidad para luchar por la vida de un paciente. Entonces, en ese sentido, si Bogotá en este momento está en un colapso, pues los pacientes en algún momento se van a rebasar, ya se rebasaron, vamos a tener que mandarlo a otras regiones. Luego, lo impertinente de una decisión
de hacer alternancia, en este momento, pues es mayúsculo, es superlativa la impertinencia. Pues imagínense ustedes en la situación en la que estamos, en que Bogotá los sistemas de información dicen que tenemos 124 camas UCI disponibles, pero nosotros tenemos decenas de pacientes esperando por UCI. El corte de la personería, pero esto puede estar pasando en todo el país, no es solo Bogotá. Lo que pasa es que en Bogotá hay mayor control social. Y por ser la capital, por ser un país centralista, pues acá hay un mayor control social y de los órganos de control. Entonces la personería de Bogotá hace una verificación y encuentra que hay 124 camas disponibles versus 349 solicitudes de UCI. Luego, no hay 124 camas disponibles, no tendrían por qué estar disponibles. Esas camas tendrían que estar ocupadas, porque es que las camas es para ser ocupadas por los enfermos, para ayudar a salvar sus vidas. Entonces, en ese sentido, hay un colapso, digamos, no reconocido. Entre más se demoren en reconocerlo, acá en Bogotá, más grave va a ser, porque usted tiene que reconocer eso para empezar a trasladar esos pacientes hacia todo el país, incluido Bucaramanga, incluido las UCIs que puedan haber en Barranca Bermeja, porque aquí nos interesa salvar la vida del país. Tenemos que pensar como nación. Si alguien del Amazonas se puso mal y la UCI en ese momento está en Medellín, pegó para Medellín. Si de Medellín se puso mal y la UCI está en Caquetá, cogió para Caquetá. Es la nación, es Colombia un solo hospital, solidariamente, como tiene que funcionar un sistema de salud, como nunca ha funcionado este sistema de salud. Nosotros hemos hecho esa solicitud a obligar que funcione un sistema nacional de salud que le responda a los colombianos. Luego, entonces, imaginan ustedes la absoluta impertinencia, que en este momento, donde no hay salidas por parte de los gobiernos, porque los gobiernos pensaron que ya habían salido de esto y que íbamos muy bien. Entonces, usted ve la realidad y escucha al gobernador y escucha a algunos alcaldes y al presidente y usted dice, pero este señor, ¿de qué está hablando? O sea, él está hablando, yo que permanentemente estoy en contacto con quienes están en los servicios de urgencias, en las UCIs, con los pacientes, estoy allá viendo eso y luego veo el programa del presidente Duque y vuelvo y veo allá y yo digo, pero entonces aquí no hay correlación, hay una desconexión completa. Yo soy psiquiatra, eso en psiquiatría nosotros lo llamamos psicosis. La psicosis es cuando usted se desconecta de la realidad y empieza a emitir un discurso paralelo a la realidad. Eso en algunos casos se convierte en algo que se llama esquizofrenia. Eso está pasando en Colombia. La realidad hospitalaria es muy grave y tiene que tener alternativas solidarias en todo el país. Luego, si lo que les están prometiendo ustedes es una alternancia, lo que se tiene que decir es, no aceptamos la alternancia, pues porque eso no tiene ningún fundamento, que en una ola que está atravesando el país, un niño que salga a las calles, un maestro que sale a aportar más contagio. Además, porque nosotros estamos impulsando, claro, por ejemplo, en ciudades como Bogotá necesitaríamos una cuarentena, pero ¿cómo le decimos una cuarentena total? Pero ¿cómo le decimos a la gente enciérrese sin una renta básica? Porque nosotros lo que estamos diciendo es cuarentena total sí, pero con renta básica. Aquí tiene que haber una negociación con pequeño, mediano empresario, comerciante, tendero, para darle una asistencia pública. Eso no lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer el gobierno, pues toca una cuarentena escalonada. Pero si en esas cuarentenas escalonadas, lo que sí está claro es que hay sectores que no, hasta que nosotros no resolvamos lo de la vacuna, que no está resuelto, y no está resuelto lo de la vacuna por una razón muy sencilla, pues porque hay un problema de acaparamiento global, en el sentido de que el 53% de los medicamentos los acaparó el 40% de la humanidad del norte global, porque no se logró una gobernanza planetaria y global para poder distribuir de manera equitativa, justa la vacuna para todo el mundo, para todos los ciudadanos del mundo. A pesar de que la vacuna fue financiada en sus investigaciones, fundamental, mayoritariamente, casi en su totalidad, con recursos públicos de los ciudadanos del mundo, de los trabajadores del mundo, con los impuestos, ahí que los capitales privados son minoritarios. A pesar de eso, fracasamos como proyecto humano al no ser capaces de establecer esas reglas de juego de gobernanza para que todos pudiéramos acceder. Y ese problema lo tiene toda América Latina. Las farmacéuticas lograron extorsionar a los estados para poner sus condiciones. Ese es un elemento de la vacuna que está muy enredado.
Pero un segundo elemento es el tratamiento no transparente, opaco, oscurantista del gobierno colombiano de estas negociaciones. No se desconoce completamente estas negociaciones, cómo se hicieron, a cómo las compraron, qué es lo que compraron, cuándo llega, cómo. Entonces, así es muy complicado que se pueda generar una movilización que permita exigir, porque no tenemos una fecha exacta de vacunación, no la tenemos. Y la vacunación no va a resolver de todo el virus porque las dosis compradas no tienen una cobertura universal, tienen una cobertura apenas para la mitad de la población. Esa cobertura de la mitad de la población es una cobertura, por supuesto, pues que nos parece a nosotros, ayuda, va a tener efectos unos 6 meses después de la inmunización. Luego nosotros seguimos en pandemia, pero aún así vamos a seguir en la pandemia y vamos a seguir porque no, hasta que no tengamos, digamos, una vacunación universal, vamos a tener que seguir. Entonces, no es el sector educativo es un sector, pues, que evidentemente puede trabajar desde la casa. No es ni pertinente, ni tiene ninguna correlación con la realidad epidemiológica, social y de salud del país, que se esté proponiendo una alternancia. En tanto eso lo que va a hacer es aumentar. ¿Qué pasa si van profesores y niños, se juntan niños, profesores? O sea, toda la movilización que genera un colegio. Eso generalmente va a generar un caso. Y si no hay cama de UCI, pues tenemos forma de atender el posible caso que surja de empezar a asistir a las escuelas en Colombia. No los tenemos. Pues es que si en este momento el sector educativo está encerrado y estamos enredados transportando un paciente para allí, busque allá, estamos en este momento haciendo todo un movimiento en Colombia por la vida del consejero mayor Luis Fernando Arias, quien está en Valledupar y necesita una UCI, ya se consiguió en Barranquilla, pero pues hubo todo un movimiento. Es decir, esto es un sistema de salud tan frágil que se tienen que movilizar todas las fuerzas sociales para conseguir una cama UCI. O sea, eso no tendría que funcionar así. El sistema tendría que tener unos mecanismos propios de funcionamiento para que la gente accediera. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.